prueba 3, filosofía a nivel superior. La imagen es una imagen que resume de qué se trata la prueba 3. Y la prueba 3 es un texto desconocido que trata sobre filosofía y tecnología o filosofía y medio ambiente. Y usted no sabe cuál le va a salir. No, la IB todavía no ha fijado, digamos, como un orden. Si este año sale tecnología, el año entrante sale el otro. No, porque como hasta ahora va a ser la primera prueba, entonces es un poco como la sorpresa, ¿no? No sabemos qué va a salir. Un poco ahí, por eso coloqué esa imagen de un hueco sale una mano robótica y del otro sale una mano femenina con una plantica. Bien, entonces, hablemos de la prueba. Las primeras 3 diapositivas van a ser sobre la prueba, específicamente la prueba, y ya más adelante los temas. Bueno, entonces, primera cosa para saber de esta prueba 3, ampliación del nivel superior. Duración, 1 hora y 15 minutos. Esa hora y 15 minutos les tiene que alcanzar para leer el texto, que más o menos el texto se debe demorar entre 8 y 10 minutos leerlo, y empezar como a hacer el outline. Y el resto del tiempo es para responder, es decir, que podríamos decir que prácticamente serían como unos 10 minutos o 15 minutos incluso para la lectura y el outline y 1 hora para escribir el ensayo. Bueno, el porcentaje total de la evaluación es 20%, es decir, esto vale lo mismo que la interna. Ya saben ustedes que la prueba que mayor porcentaje tiene es la prueba 1. Bueno, ¿qué nos dice la guía? Dice, esta prueba consta de una pregunta basada en un texto no estudiado previamente. Así lo llaman. Anteriormente a esta prueba le decían texto desconocido. Hoy en día se le llama texto no estudiado. Y la tercera idea es que el texto será de carácter filosófico y en cada convocatorio de exámenes se centrará o bien en la filosofía de la tecnología o bien en la filosofía y el medio ambiente. Bueno, este es un modelo. Qué pena ¿Sí? interrumpir ahí. ¿Ahí tú sigues mostrando la primera diapositiva o ya estás en otra Ya diapositiva? estoy en la tercera. Porque nosotros, bueno, no sé el resto, yo sigo viendo la primera diapositiva. Entonces no sé Listo, si Diego. mis compañeros ven Gracias. la primera o la tercera. Y también veo la Ahí primera. solo la primera. O sea, donde dice preparación para prueba 3. Exacto. Bueno. Profe, si compartes como toda la pantalla, no solo como la PPT. Bueno, sí, voy a hacer eso. Gracias. Excelente. Por eso es que les decía que necesitamos interactuar. Bueno, entonces dame un segundito, hago acá algo. Y es acá. Entonces, bajar de compartir y volver a compartir a toda la pantalla. Listo. Bueno, ya lo doy a compartir, aunque también puede ser cuestión del internet. A veces se pone como a esta hora, no sé, se pone pesado. Y por aquí he visto a los señores de Claro haciendo arreglos, entonces no sé. Bueno, vamos a ver qué. Aquí ya le di compartir toda la pantalla, pero creo que ya. Ya, profe, ahí la vemos. Acá, entonces, aquí debo estar en la presentación. A ver. ¿Esta es la 2? ¿Ya se ve la 2? Sí, ya se ve Sí, la perfecto. 2. Excelente, gracias Muchas muchachos. gracias. Excelente. Bueno, listo. Entonces ahí está lo que les estaba diciendo. Dura 1 hora y 15 minutos. 15 minutos para que la lean y hagan el outline. El 20% vale. El texto se llama texto no estudiado y es o filosofía de la tecnología o filosofía y medio ambiente. Esta es una muestra de cómo es el examen. Entonces ahí les aparece así. Filosofía nivel superior prueba 3, 1 hora 15 minutos y las instrucciones se califica sobre 25 puntos y bueno, ya les voy a decir cómo se asignan los puntos. Y aquí está un modelo del texto. Pues no coloqué todo porque la idea no es que leamos por ahora un texto, sino sobre todo darles como el andamiaje conceptual. Entonces, texto desconocido, filosofía de problemas contemporáneos, y dice, lea el siguiente fragmento y responda a ambas
partes A y B de la pregunta. El texto habla de ecología profunda. Entonces dice, la ecología profunda es una de las aproximadamente 9 perspectivas sobre nuestra relación con el mundo y tal y tal. Después de leer ese texto, fíjense que al lado izquierdo lleva números. Eso es importante para que usted pueda, cuando esté resolviendo la pregunta, cuando esté escribiendo su respuesta, pueda citar el renglón donde está la frase que usted quiere resaltar o citar. ¿Listo? Entonces usted puede decir, por ejemplo, en la línea 6 dice que hay algo bastante intrigante, no sé qué, no sé qué. Y ya al final del texto aparece la pregunta que tiene 2 opciones. La parte A, que vale 10 puntos, y la parte B, que vale 15 puntos. La parte A dice, con referencia al texto y su propio conocimiento, explique. Hasta ahí eso es universal, es decir, todos los exámenes van a tener esa fórmula. Con referencia al texto y a su propio conocimiento, explique. Y ya viene la parte específica del examen. En este caso es, explique cómo la ecología profunda busca cambiar la relación entre los humanos y la naturaleza. Esa es la parte A. Entonces, en la parte A, ¿qué hay que hacer? Única y exclusivamente hablar del tema. En este caso es un tema de ecología, es decir, filosofía y medio ambiente. Y la parte B es, con referencia al texto y a su experiencia de hacer filosofía, discuta. Entonces aquí ya viene otro término de instrucción. El anterior es explique, el de la parte B es discuta. Entonces discuta la afirmación de que la filosofía se centra demasiado en plantear preguntas más que en resolver problemas del mundo real. Entonces, ¿cómo se responde eso? Ahí hay que articular lo que dice el texto y la experiencia que usted tiene de la filosofía. Pero, digamos, la experiencia de hacer filosofía no puede ser algo puramente anecdótico, ¿no? Tiene que ser algo como la experiencia de hacer filosofía, es que la filosofía sirve para plantear grandes preguntas, sirve para, o sea, no tanto como hablar de digamos, las perplejidades de la filosofía, o sea, no tanto centrarse como en las anécdotas o las experiencias muy emocionales, digámoslo así, sino sobre todo la experiencia intelectual del curso de filosofía. ¿Listo? Profe, Bueno, señora. qué pena te interrumpo. ¿Será que podrías especificar más sobre la parte A? Claro, mi amor. Mira, ahí dice, con referencia al texto, entonces, cuando tú leas el texto, tú vas a rayar, a subrayar las palabras o las frases o los conceptos que a ti te parezcan importantes. Y ahí te van a decir que expliques algo. Entonces, aquí lo que tienes que explicar, por ejemplo, en este texto es cómo la ecología profunda, que ese es un nombre filosófico de una teoría, la ecología profunda busca cambiar la relación entre los humanos y la naturaleza. Entonces, tú tienes que hacer 2 cosas ahí. ¿Qué dice el texto? Y luego lo complementas con lo que tú ya sabes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que el texto fuera sobre, no sé, las meditaciones de Descartes, y entonces Descartes dice, me he dado cuenta que es más fácil conocer la mente, es más real hacer una introspección y conocerme a mí mismo que conocer mi cuerpo, porque sobre mi cuerpo puedo dudar si existe o no, punto. Eso es, supongamos que ese fuera el texto. Entonces, eso, ¿a qué se refiere? Al problema cuerpo-mente. Entonces, ahí sería, con referencia a lo que dice ese texto y a tu propio conocimiento, explique cuál es el problema cuerpo y mente, ¿sí? Por ponerlo en otros términos. Pero básicamente lo que tienes que hacer en la parte A es, después de haber leído el texto y haber identificado como cuál es el argumento ahí o los argumentos, explicar lo que te pidan que expliques de ese texto. Y eso lo tienes que complementar con lo que sabes. Y lo que sabes básicamente viene de lo que hemos visto de antropoceno, lo que hemos visto de filosofía de la tecnología con Heidegger, Donna Haraway, y lo que vamos a ver hoy. Es básicamente eso. Listo, profe, gracias. Con gusto. Profe, la Bueno, pregunta, sí, dime. ¿siempre va a ser la parte A explique y la parte B discuta? Sí, mi amor, siempre va a ser así. Y la parte A es centrada en el tema, que es o
filosofía de la tecnología o filosofía medioambiental, y la parte B siempre va a estar centrada en qué es filosofía. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, continúo. ¿Cómo responder la pregunta? Entonces aquí vuelvo y resumo. La pregunta de esta prueba está dividida en dos partes, la parte A y la parte B. El alumnado, esto lo estoy tomando de la guía, debe responder la parte A y la parte B de la pregunta. Es decir, por ejemplo, si llega a ser el caso de un estudiante que no administre bien el tiempo y solo responda a la parte A, máximo se saca 10 puntos de 25. Así que también una cuestión estratégica es reservar el tiempo para cada parte. Entonces, usted sabe que tiene, por ejemplo, una hora ya para escribir, dedíquele a la parte A, que es la que menos valor tiene, póngale 20 minutos. Y a la parte B, que es la que más valor tiene, 40 minutos. O si quiere 30 y 30. Entonces, en la parte A se debe explicar una cuestión o concepto planteado en el texto, ahí lo dejo en negritas, no estudiado previamente. El alumnado debe responder esta pregunta haciendo referencia al texto y a sus propios conocimientos. La parte B se centra en la naturaleza, función, significado y metodología de la filosofía. El alumnado debe responder esta pregunta haciendo referencia al texto y también a su propia experiencia de hacer filosofía durante el curso. Entonces, digamos, por ejemplo, en una clase, en una de las últimas clases, un día me puse a hablarles de el Arjé, cómo en sus orígenes la filosofía era la búsqueda del Arjé, la búsqueda de los principios que sustentan todo lo demás. Entonces, supongamos que en este texto que habla de la ecología y la relación humanos-naturaleza, entonces uno podría decir, la ecología está buscando un principio que armonice los intereses humanos y la naturaleza como un todo. Eso se parece a la búsqueda del Arjé que hicieron los filósofos. Es decir, la filosofía lo que busca es unos principios que permitan explicar cómo las cosas están ordenadas. Sí, ese, por ejemplo, es alguna cosa que uno más o menos puede hacer en la parte B de la pregunta, y es conectar como cuál es la función de la filosofía o cuál es la metodología de la filosofía con eso que dice el texto. Entonces, ahí ya no es hablar tanto del texto, sino como qué es la filosofía a través de lo que muestra ese texto. Listo, bueno, vamos a empezar ahora sí, como les dije, todas las primeras diapositivas era para hablar de cómo es la prueba. Ahora vamos a entrar en materia y prácticamente el resto de la reunión es solamente para hablar de el contenido, o sea, la parte A, toda la parte que pues desafortunadamente no alcanzamos a estudiar, pero pues la idea es hoy ir o sea, tener un panorama claro de todo, de lo que más se puede sobre esto. ¿Listo? Entonces, empecemos con bueno, la parte A es filosofía de la tecnología y filosofía y medio ambiente. Entonces, empecemos con filosofía y tecnología. Bueno, la guía dice lo siguiente, tenemos estas tres ideas. Primero, la guía dice que este tema, filosofía y tecnología, explora la naturaleza y el papel de la tecnología, así como su impacto en individuos y sociedades. Entonces, fíjese que hay como tres palabras clave: la naturaleza, el papel y el impacto de la tecnología. Este tema ofrece la oportunidad de considerar cómo han visto la tecnología una amplia diversidad de filósofos. Entonces, la misma guía nos pone unos casos, desde la tecne en Aristóteles hasta la proyección orgánica en Ernst Kapp. Ernst Kapp fue un filósofo norteamericano que vivió entre el siglo XIX y el XX. O sea, prácticamente en el siglo XX. Pasando por filósofos contemporáneos como Luciano Floridi y las ideas que estas perspectivas pueden aportar a los debates actuales. Listo. Ahora,
tercera idea que nos da la guía, también brinda la posibilidad de examinar más detenidamente los desafíos que surgen de los avances actuales en áreas como la robótica y la biotecnología. Entonces ahí tenemos esos elementos. Entonces vamos digamos, teniendo en mente esos tres elementos, a mirar más a fondo a qué se refiere o en qué consiste la reflexión filosófica sobre tecnología. Bueno, así como en el tema central tenemos nuestros 6 conceptos, o en el tema de ética tenemos nuestros 3 conceptos de ética normativa, metaética y ética aplicada, aquí en el caso de filosofía de la tecnología tenemos también 3 como áreas o 3 partes para estudiar. Una es la naturaleza y papel de la tecnología, es decir, explorar la relación entre tecnología y naturaleza. Luego viene el tema del impacto de la tecnología en individuos y sociedades. Y por último, desafíos filosóficos derivados de los avances en biotecnología, robótica, tecnología de la información y la comunicación. Bueno, si ustedes ven, esto tiene como un orden que es, el primer aspecto es, ¿qué es la tecnología? Y ¿qué diferencia hay entre lo tecnológico y lo natural? O lo artificial y lo natural. Sí, se va como por el lado más esencial, digámoslo así. El segundo tiene que ver ya con una cuestión más social. O sea, el primero es como muy esencial, muy filosófico, el segundo ya es un poco más social. Y el tercero tiene una connotación sobre todo ética, que es, bueno, ya sabemos, lo que implican los avances en biotecnología, cuestiones como el CRISPR-Cas9 y cosas de ese estilo, la inteligencia artificial, el desarrollo de robots humanoides, la pérdida o la transformación del mercado laboral. Todas estas cosas tienen mucho que ver, sobre todo con cuestiones de ética, o sea, como casi que una ética aplicada ahí. Bien, y por el otro lado, en la parte derecha de esta tablita tenemos las cuestiones importantes. Entonces la guía nos sugiere estas cuestiones importantes. Por ejemplo, neutralidad de valores. Se suele hablar mucho y durante mucho tiempo del tema de que la tecnología no es buena ni mala, sino que lo que hace que sea buena o mala es cómo el hombre la utiliza. Entonces un ejemplo que es como el ejemplo clásico, el que todo el mundo pone, es la energía nuclear. La energía nuclear en sí es una posibilidad que tiene, digamos, la ciencia de hacer efectivas las magnitudes de energía que son capaces de desarrollar, no sé, la excitación de los electrones de un determinado tipo de elementos. Pero en sí mismo, la energía atómica no es buena ni mala. Lo que es bueno y malo es para qué el hombre la utiliza. O sea, la puede utilizar para una bomba o la puede utilizar para una, ¿cómo se dice? Una Planta estación nuclear. una planta nuclear, exactamente. O para, o a nivel muy controlado para ciertas cuestiones de investigación en medicina o algo así. Bien, eso es un aspecto, ¿no? Una cuestión. Otra cuestión que nos sugiere la tecnología como una forma de conocimiento, y aquí nos da una pista y es Martin Heidegger. O la tecnología y la aniquilación del yo, que eso es como una teoría de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel fue un filósofo francés, un jesuita, y pues muchos de estos, tanto Heidegger como Marcel, escribieron precisamente por la época en que se desarrolló la bomba atómica. O sea, en ese momento como de la historia, los intelectuales y bueno, en general muchas personas quedaron tan impactadas de lo que iba a pasar con la humanidad que pues se pusieron a escribir
como muy seriamente sobre las consecuencias de eso. Bueno, hay otra cuestión importante, es lo del modelo constructivista, y es que la tecnología y la sociedad se construyen mutuamente. Es como un enfoque más sociológico, es decir, que a medida que, un poco como el título de Theo Kano, a medida que mejoran las herramientas, mejora el conocimiento, y aquí es a medida que mejora la tecnología, o a medida que cambia la tecnología, cambia la sociedad. Otra cuestión, han cambiado los recientes avances tecnológicos el esfuerzo humano y la existencia humana. Estos tienen como un toque existencialista. Es la tecnología un medio para un fin o un fin en sí mismo, que es algo clave, que también tiene mucha conexión con algo que vamos a ver de Heidegger. Y la tecnología como factor determinante de la estructura económica y social de la sociedad, como en el caso de Marx. Bien, eso es, digamos, este es lo que la guía nos presenta como el plan de estudio de este tema de filosofía y tecnología. Nos vamos a ir avanzando para cubrir la mayor cantidad de cuestiones, y obviamente teniendo en cuenta los 3 elementos del contenido requerido. Entonces, para hacer como un panorama general de filosofía de la tecnología, podemos decir que esta investigación o esta reflexión filosófica cubre como 6 aspectos. Entonces, ahí con los dibujitos vamos a ir ayudándonos. El primer aspecto tiene que ver con lo social y lo político de la tecnología, ¿sí? Entonces, la filosofía de la tecnología indaga sobre cuestiones sociales y políticas de la tecnología. Por ejemplo, las cuestiones de poder, ¿sí? ¿En qué medida la tecnología es un medio para el poder? O, por ejemplo, nos habla aquí el control e impacto de los sistemas tecnológicos en las estructuras políticas. ¿En qué medida la tecnología propicia la igualdad o la desigualdad en el mundo? Entonces, eso tiene que ver con las cuestiones de filosofía social y política. Por otro lado, aquí en el centro, en la verde, tenemos el que es el aspecto fundamental, y es el aspecto ontológico de la tecnología. Es decir, ¿cuál es la esencia de la tecnología? Cuando uno dice que algo es tecnológico, ¿a qué se refiere? Entonces, ya con lo que les voy a hablar ahora, quiero hacer mucho énfasis sobre todo en este tema, que es el más, digamos, es como la matriz de todo el análisis. Si entendemos qué es lo tecnológico, podemos también entender cuáles son sus implicaciones en el campo social y político, o incluso a nivel de una teoría crítica. Entonces, el aspecto ontológico de la tecnología nos lleva a hablar de cuál es la esencia de la filosofía, cuáles son las características, qué es lo característico de la tecnología. Creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero la tecnología no es solamente lo electrónico, tecnología también es las gafas, ¿sí? O incluso, como vamos a ver ahorita, Clark y Chalmers consideran que una libreta y un esfero ya es una extensión de la mente. Entonces, ¿qué es lo tecnológico? ¿No? Ahí viene la gran pregunta. Y pasando al otro icono, al azulito, habla de la teoría crítica. Entonces, es importante como entender las diferencias. En el primero, que es como una casita, digamos como una corte, ahí hablamos de como los aspectos políticos de la tecnología. Y en el otro, en el de la teoría crítica, lo que hablamos es sobre todo de temas de ideología, dominación y resistencia. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, como un poco la mentalidad, ¿sí? Desde una perspectiva crítica, lo que podemos reflexionar es qué tanto lo tecnológico es una mentalidad y una ideología que nos imponen.
cuestiones como si no entramos en la onda tecnológica, ¿qué implica eso para nuestra, digamos, para nuestra manera de vivir y ser reconocidos? O también se puede mirar desde la perspectiva, un poco de la perspectiva de identidad. Uno puede hacer teoría crítica, por ejemplo, sobre el tema del consumismo. Cuestiones como cómo las marcas determinan lo que se entiende y se acepta por innovación tecnológica. Típicamente lo que pasa con Apple, por ejemplo. Entonces, desde una perspectiva de teoría crítica, nos enfocamos en lo que significa para los sujetos vivir en un mundo con tecnología. Obviamente, es de alta preocupación en nuestros días porque no le podemos decir que no a la tecnología. Cualquiera que sea, desde la tecnología que sea de cosas simples y mecánicas hasta la tecnología sofisticada que incluye la electrónica y todo eso. No le podemos decir que no le podemos decir que no a los carros, no le podemos decir que no a los teléfonos celulares y así. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Bueno, sigo con otros tres. Estoy hablando como de las grandes dimensiones de análisis y reflexión de la filosofía de la tecnología. Entonces, otro de los escenarios o ámbitos de reflexión de filosofía de tecnología tiene que ver con el tema ético, y es las implicaciones morales de los adelantos tecnológicos, y eso que incluye, por ejemplo, incluye cuestiones como la responsabilidad. Si están tomando nota, bueno, igual estamos grabando esto, por ejemplo, aquí habría que hablar necesariamente de el famoso principio de responsabilidad del filósofo alemán Hans Jonas. Hans Jonas escribe también por la época de los años 60, 50, algo que se llama el principio de responsabilidad, y él lo llama el nuevo imperativo categórico. Y él dice, el nuevo imperativo categórico ya no es lo que debemos hacer sin más, sino lo que debemos hacer pensando en las futuras generaciones. Entonces él como que le añade eso y dice, este es el nuevo imperativo categórico en la época de la tecnología, lo que debemos hacer pensando en las nuevas generaciones, que les quede planeta. Entonces ahí vienen estas cuestiones de imperativos, de implicaciones morales y tal. El uso responsable de la tecnología y consideraciones éticas en la toma de decisiones tecnológicas. Un aspecto que también es muy, muy clave acá y que tiene mucho debate, no se imaginan la cantidad de debates que hay en las universidades sobre esto, es el tema de la ética de en la inteligencia artificial. El tema de si una inteligencia artificial puede tener derechos sobre lo que produce o de quién son los derechos de autor o cuestiones como, digamos, cómo se debe redactar un código de ética para una inteligencia artificial. Tradicionalmente, o sea, desde como antes de que existiera la inteligencia tal cual como la conocemos hoy en día, había algo que se llamaban los 3 principios de Asimov. No sé si los han escuchado, los principios de Asimov, que eran los principios para la robótica. Y en su momento, simplemente Asimov los utilizaba, o sea, los planteó en un cuento. Isaac Asimov es un escritor norteamericano de origen ruso. Y él planteaba en sus escritos que algún día existirían robots que podrían conversar con las personas, y, no sé qué, y eso parecía, pues, o sea, era, pero nadie se imaginaba que eso iba a pasar. Y sí, resulta que vamos para allá. Entonces, en sus escritos, de muchos que él hizo novelas y tal, él alguna vez creó como las 3 reglas de la robótica. No las recuerdo, si alguien las puede buscar, por favor, pues las comparte ahorita. Pero es algo así como que una de las reglas es que los robots y por extensión las inteligencias artificiales no deben hacer nada que afecte a un ser humano. Es algo así. Entonces, hoy en día, muchos diseñadores de políticas y de... Es que las lea. Listo, léelas.
Entonces dice, primero, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Es la primera. Segundo, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Ya Eso, son muy las bien. Gracias, Diego. Es eso. Y fíjese, aprovecho aquí para hacer el comercial. Fíjese que cómo lo escribe Asimov como premisas. Entonces, con esas premisas uno puede hacer un ensayo. Entonces, ahí está. Entonces, todo eso tiene que ver con el aspecto ético de la tecnología. Como les digo, uno de los grandes debates hoy día en el mundo es el tema de la ética o los límites éticos de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial? Y pues, curiosamente, el modelo de Asimov, que fue para una novela, se está utilizando, se está tomando en serio. Bueno, luego llegamos al otro aspecto que es muy importante, casi tan importante como el de lo ontológico o la esencia de la tecnología, y es lo epistemológico. Aquí dice, lo epistemológico es explorar cómo la tecnología influye en la formación de nuestra comprensión del mundo y en la adquisición de conocimientos. Examina las formas en que la tecnología afecta a la percepción, la cognición y la creación de conocimiento. Es decir, la tecnología afecta la manera en que nosotros entendemos el mundo. Porque, por ejemplo, para nosotros es clave lo visual. Ya también hay muchos estudios sobre cuál es el efecto que está creando en los niños el hecho de estar tanto tiempo en pantallas, cómo ciertas áreas de su cerebro y ciertas conexiones neuronales son muy sólidas, son muy fuertes en el campo de lo visual, pero en otros campos se están debilitando como las habilidades. Eso, esa configuración que trae la tecnología, también influye en la manera en que comprendemos el mundo. Entonces, por ejemplo, somos casi que por naturaleza somos visuales, porque eso lo dijo Aristóteles hace 25 siglos, y Aristóteles decía, nuestra puerta de entrada al conocimiento son los sentidos y particularmente la visión. Entonces, listo. Pero resulta que hoy en día, con microscopios, con telescopios, con toda la tecnología, es todavía mucho más ancha la banda de captura de información visual. Entonces, la tecnología nos está convirtiendo en seres que conocen sobre todo visualmente. Pero ahora, por ejemplo, con la llegada de Big Data, resulta que también lo que llamamos datos se convierte como en la piedra filosofal, en lo más importante para conocer el mundo. Si queremos conocer algo, conocemos es a través de datos y a través de modelos estadísticos. Entonces, así la tecnología va creando, o sea, va definiendo cómo entendemos el mundo, y eso es súper importante tenerlo claro, ¿sí? No, si uno lo mira, por ejemplo, en otros escenarios, digamos, eh, hace un siglo, hace un siglo nosotros entendíamos el mundo social a través de la prensa, sobre todo, y los grandes libros. Hoy en día ya no es así. Hoy en día entendemos el mundo social a través de las redes sociales y los medios alternativos, por ejemplo. Entonces, la tecnología va configurando la manera en que comprendemos el mundo. Por último, tenemos perspectivas existenciales y fenomenológicas de la tecnología, que eso también es algo súper importante. Bueno, todo es importante y además cuando uno pues se dedica como a pensar esto en serio, pues todo tiene mucha relevancia. Pero en el plano existencial y fenomenológico, básicamente lo que hablamos es como de la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, eh, la experiencia intersubjetiva ha cambiado con la tecnología. El hecho de que hoy estemos a puertas de que nuestro mejor amigo sea una inteligencia artificial, o que estén sucediendo casos de alguien que se casa con una inteligencia artificial, o la película Her sobre cómo un hombre se enamora de una inteligencia artificial.
todo eso está impactando la manera como nosotros nos sentimos como seres humanos. Entonces, eso tiene su dimensión existencial. ¿Listo? Bien, entonces hasta aquí les hice como el repaso de como cuáles serían los dominios para hablar filosóficamente de tecnología. Entonces, por un lado, lo social y político, por otro lado, lo ontológico, por otro lado, lo crítico, desde la perspectiva de la teoría crítica, luego lo ético, luego lo epistemológico y por último lo existencial y fenomenológico. ¿Listo? Bueno, entonces después de este panorama voy a hablarles de algunos conceptos que son muy importantes. Recuerden que voy siguiendo como el orden, este orden que tenemos acá, la naturaleza, el papel de la tecnología y todo eso. Entonces voy a empezar por ahí, la naturaleza de la tecnología. La guía nos dice o nos sugiere que nos vayamos como hasta la época de Aristóteles. Entonces, aquí vamos a ver el concepto de tecné. De ahí es donde viene la palabra técnica y tecnología. Vamos a mirar un poquillo de dónde salió esto de tecné, porque al entender qué es tecné, vamos a poder como entender la esencia de lo técnico. Entonces, esto lo vamos leyendo en este orden. Empezamos acá por este arriba a la izquierda y terminamos abajo. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de tecné? Entonces dice, en el libro 6 o sexto de la Ética a Nicómaco, que es como su gran obra, recuerden cuando vimos Ética, que les decía, recuerden cuáles son las grandes obras de las éticas normativas. En Ética de la Virtud, la Ética a Nicómaco. En la Ética deontológica, la Metafísica de las Costumbres de Kant. Y en la Ética utilitarista, bueno, hay dos textos, el de Bentham y el de John Stuart Mill. No me acuerdo los nombres exactos de ellos, pero esos son como, esos dos se consideran como a la par. Bien, entonces, en el libro sexto de la Ética Nicómaco, Aristóteles divide la parte racional del alma o la psique en dos. ¿Sí? Ahora, para que entendamos esto, como estos todos son conceptos griegos, digámoslo así. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ser humano, en la concepción aristotélica, el ser humano es un alma y también es un cuerpo. El alma es psique y el cuerpo es soma. En la visión clásica, pues, digamos, yo creo que la visión que todos tenemos hasta nuestros días, la mente es superior al cuerpo, el alma es superior al cuerpo. Entonces, aquí estamos hablando de psique, que es como alma. Entonces, el alma tiene como dos áreas o dos funciones, no, más bien digamos que dos áreas. Una parte que calcula o delibera, que se llama logisticón, o sea, la parte lógica, y otra parte que se llama la parte científica o epistemónicon. Entonces, con una parte, digamos, de nuestra mente, para no utilizar el término alma, que de pronto nos da una connotación más espiritual, más religiosa, una parte de nuestra mente calcula y delibera, que es la parte lógica, es decir, hace planes. Y la otra parte, la parte científica, conoce. Pero ambas tienen algo en común. Dice, la parte científica, estoy leyendo este cuadrito, la parte científica es aquella con la cual contemplamos las cosas, cuyos principios no admiten ser de otra manera. ¿Sí? Es decir, con estos dos partes, la calculadora y la parte científica, se unen para cumplir un propósito, y es que el ser humano alcance a comprender las cosas y conocer la verdad. Y ahí se da, en esa función que tiene el alma racional, en esa función se da el espacio de la virtud. Es decir, lo que nosotros podemos planear y lo que nosotros podemos conocer o lo que nosotros podemos decidir, se puede desarrollar con virtud. No sé si es claro, pero voy a poner una analogía.
Supongamos que estemos hablando de que nosotros tenemos, ya no en la psique, sino en el cuerpo, una área de nuestro cuerpo que es motriz. Y esa área motriz, una parte de nuestra área motriz sirve para comunicarnos con los demás. Entonces, en esa parte de la comunicación podemos alcanzar virtud. Por ejemplo, una motricidad que nos permita bailar. ¿Sí? Estoy jugando con los conceptos de Aristóteles, pero quiero poner esa metáfora. Entonces, bailar es algo que se puede hacer con virtud, es decir, se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero la cuestión es hacerlo con virtud. Con virtud es con cierta excelencia. Voy a extenderme un poquito sobre esto. Cuando decimos bailar con virtud, me refiero a que una cosa es bailar, no saber bailar e intentar moverse y no lograrlo, como nos pasa a muchos. Y otra cosa es ser un gran danzarín, como les pasa a las personas que tienen esas habilidades por naturaleza. Pero como que la virtud consiste en saber bailar adecuadamente en la proporción adecuada, ¿no? O sea, es eso, como lograr como ese justo medio, como ese equilibrio entre saber cuándo bailar, cómo bailar y dónde bailar de acuerdo a la situación. Entonces, trasladando esa metáfora a lo que estamos viendo acá, en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda del conocimiento hay virtud. Y esas áreas en las cuales podemos tener virtud son estas 5 que vemos acá. Para encontrar la verdad en lo que se hace está la tecné. Para encontrar la verdad científica está la episteme. Para encontrar la verdad, digámoslo así, moral, está la frónesis o prudencia. Y para encontrar la verdad filosófica está la sofía o sabiduría. Bueno, y hay una que es como la superior de todas, que es el nous o la intuición. O sea, como una comprensión completa de la realidad, ¿no? Entonces, ahí surge el concepto de tecné. Entonces, bueno, le damos la conclusión. Dice, cabe destacar que para Aristóteles tanto la episteme como la tecné son maneras de alcanzar la verdad, por contraposición con la conjetura o la opinión doxa, por el cual es posible incurrir en el error. En este sentido, ambas, episteme y tecné, son formas de conocimiento a pesar de ser diferentes entre sí. Entonces, fíjense que llegamos a un gran punto, y es que la tecné es un conocimiento, un saber cómo hacer las cosas o saber por qué. ¿Mm? Aristóteles, él pone ejemplos de la vida práctica. Uno de los ejemplos, él lo pone en la botánica. Él dice, la botánica es un arte, o sea, es tecné. ¿Por qué? Porque en la botánica, obviamente estamos hablando de muchos siglos atrás, había que saber cómo usar una planta para curar algo, por ejemplo, fiebre o un dolor. Y no era suficiente con saber, por ejemplo, que, digamos, eh, no sé, un té de alguna hierba quita el cólico menstrual, por poner ese ejemplo. No es solamente saber eso, sino entender por qué y en qué proporción hay que usarlo para que actúe bien y no produzca otros efectos. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento que se va adquiriendo a través de la práctica, ¿sí? Y esa práctica puede llevar, obviamente, a cuestiones como ensayo, error e innovación. Pero eso es tecné, es saber el cómo o el porqué de algo, de tal manera que pueda manipular las cosas sobre las cuales tiene ese saber tecné. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí es claro, muchachos? Sí, profe. Señor. Listo.
Bueno, entonces vamos a pasar, este es como el origen del concepto Tecné. Entonces, la tecnología tiene su raíz en este concepto de Tecné, que es un saber, una forma de saber, y esa forma de saber se traduce en algo práctico. Bien, ahora, esto marcó la antigüedad, pero resulta que durante la Edad Media, esta visión de la Tecné quedó un poco como en segundo plano, porque primaba una idea de que la realidad es algo que conocemos contemplativamente. O sea, prácticamente conocer significa contemplar la obra de Dios. Y esto viene, pues obviamente, porque en la Edad Media primó la visión teocéntrica. Pero por allá por los comienzos del siglo XV va a haber un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad va a llegar de la mano de Francis Bacon. Francis Bacon como que recuperó para Occidente, para la cultura occidental, esta idea de que el conocimiento se debe utilizar para hacer cosas. El conocimiento no es solamente conocimiento teórico, sino que el conocimiento debe aplicarse a las cosas. Entonces, para eso, me encontré un video de un profe que se llama César, él da clases en universidades aquí en Bogotá, en varias, y me encontré un video que me pareció muy chévere, y yo creo que la manera como lo explica César es bien completica, muy adecuada, digamos, como para entender acá. Entonces voy a poner el video desde el 50 segundos hasta 6:25. Por favor, me confirman si tienen audio. Eso es por el tipo de la escritura, por la presentación ¿Hay de audio? las ideas, por el Sí, mismo profe, sí se título, escucha. Sí, profe. que se denomina novum organum. Magna, que es una especie de referencia a la obra de Aristóteles, al órgano de Aristóteles. Y lo que él hace es una renovación de esta tendencia aristotélica, de esta postura aristotélica que dominaba en la escolástica, la segunda parte o la parte final de la Edad Media. Bacon decía que la indagación natural o la indagación sobre la naturaleza estaba en estrecha relación con la fabricación, con el uso de los artefactos técnicos y tecnológicos. Esto para la época era realmente revolucionario. Decir que la indagación sobre lo esencial en la naturaleza, la indagación sobre la naturaleza en sí misma, dependiera de objetos, dependiera de artefactos, no solo de el uso que le diéramos a esos artefactos, sino también del hecho de que se promoviera la fabricación de esos artefactos, era absolutamente revolucionario y contrario a toda la postura del pensamiento clásico, del pensamiento greco-latino. El eje, decía él, de la verdadera filosofía se encuentra en la relación entre ciencia y tecnología. Recordemos que la ciencia es entendida aquí como filosofía natural y la tecnología es entendida como aquellas artes mecánicas a las cuales nos referíamos en la segunda sesión, a propósito de Hugo de San Víctor, las artes mecánicas, las artes que tenían que ver con los oficios que nos permitían movernos en el mundo, el comercio, la navegación, la guerra y tantas cosas. Entonces, todo aquello que nos permite movernos en este mundo interviene, a juicio de Bacon, en el progreso de la sociedad. Solo que estas artes mecánicas necesitan tanto de la ciencia como la ciencia necesita tanto de las artes mecánicas. Y esta relación él la expone en su segunda obra más importante, que es La Nueva Atlantis.
en la Nueva Atlantis. Es una historia interesante que les recomiendo que revisen, donde expresa más o menos lo siguiente. Hay un viaje que llega a una isla y en ese viaje esta persona se encuentra con una sociedad en la que existe un sitio que se llama la Casa de Salomón o la Casa de la Sabiduría. Y en esa Casa de Salomón, esa Casa de la Sabiduría, lo que las personas hacen es fabricar artefactos, hacer ciencia pura, y todas las cosas tienen que ver con solucionar los problemas y hacer mejor la vida de las personas. Entonces, es maravilloso que, por eso, casi para muchos académicos de esta línea de la filosofía de la tecnología, Bacon es una especie de héroe, ¿no? Porque es la persona que sabe ver a ciencia cierta qué es lo que, en qué se debe convertir la filosofía, qué se debía convertir la filosofía, cuál era la transformación que la filosofía debía tener, pero también cuál era la transformación que la misma sociedad y la misma ciencia, la misma cultura debía tener en relación con los artefactos, en relación con la construcción de aparatos, dispositivos que facilitaran la vida de las personas. Por eso, ahí está, hay una expresión que normalmente se le atribuye a él, que conocer es poder. En realidad, lo que uno encuentra en el texto de las obras de Bacon es que sí hay una relación entre la ciencia es justamente ese conocer que se refiere, y la potencia. ¿Por qué la potencia? Porque es la fuerza que los objetos o los artefactos generan en la sociedad. Y estos artefactos crean a la sociedad. Porque la ciencia da un impulso al individuo. La ciencia da un impulso a aquel que realiza la ciencia, a aquel que hace ciencia. Pero la técnica y la tecnología le dan un poder, le dan una potencia, un impulso a la sociedad. Entonces, el conocimiento de la naturaleza y el poder para transformar y mejorar la vida en la sociedad. O sea que es importante que esa transformación no solo sea por el beneficio que las personas obtienen, sino además por la utilidad que eso genera en la vida. Porque puede que genere beneficio a ciertas personas, pero que eso mismo sea totalmente inútil. Que sea algo que pueda ser útil porque responda a una función, pero que no genere ningún beneficio para las personas. El beneficio fundamental era que se transformara la vida, que se generara un bienestar en la sociedad. Pero para eso, ¿qué había que hacer? Había que quitarnos de encima la raíz. ¿Y cómo nos lo quitamos? Descubriendo y echando a patadas, ¿no?, de la Casa de Salomón, los ídolos o las imágenes, las falsas representaciones de las cosas. Entonces había que superar. Bueno, vamos a bajar hasta acá. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que con Bacon la ciencia deja de ser algo como puramente teórico, ¿sí? Como, por ejemplo, no sé, como simplemente aprender los principios, las fórmulas de algo o entender por qué se produce un eclipse y ya. Esa visión de la ciencia, que era una visión muy contemplativa que estuvo en los clásicos, Bacon la va a cuestionar. Y él básicamente, o sea, para ponerlo en términos muy simples, el eslogan de Bacon sería: si ese conocimiento no se puede aplicar en algo, no vale la pena tenerlo. Entonces Bacon vuelve y amarra, el conocimiento tiene que ser algo práctico. Y por eso él llama su obra The New Organon, el nuevo órgano, porque él se inspiró en Aristóteles. O sea, Aristóteles escribió una obra que se llamó Organon. Y ese Organon era, está haciendo una tormenta durísima, y ese Organon era como una serie de libros para entender, o sea, como para juntar lo teórico con lo práctico. Por ejemplo, Aristóteles fue un biólogo, fue el que creó esta idea de que hay reinos de la naturaleza. Entonces, él veía la naturaleza, la interpretaba, y con base en la interpretación se hacían tratados para poder seguir estudiando las cosas, ¿no? Algo así. Entonces, con Bacon, esa idea vuelve a la sociedad occidental, la idea de que el conocimiento tiene que ser práctico. Y si el conocimiento se vuelve práctico, la sociedad se vuelve poderosa.
Y adivinen de dónde era Bacon, ¿no? Inglés, además. Entonces, es uno para los ingleses, para muchos ingleses, el hecho de que este filósofo haya estado en su tradición es una causa indirecta de cómo Inglaterra llegó a ser un imperio, precisamente porque este filósofo tuvo esta visión de que el conocimiento debe ser práctico y debe convertirse en poder sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza hay que dominarla, hay que conocerla y hay que dominarla. Ese es como el punto clave ahí de Bacon. Bueno, hasta aquí preguntas. No, profe. No, Creo que profe. no, profe. Listo. Me avisen si están cansados para hacer una pausa o algo. No, profe, sigamos. Listo. Siguiente diapositiva. Estamos más Entonces, resulta que hay una época en la historia de la filosofía y de la ciencia que es, digamos, la época de la consolidación de la mecánica. Y ahí tenemos a estos tres personajes que son claves: Galileo, Descartes y Newton. Galileo, como ustedes saben, pues fue el que, digamos, comprobó, gracias al uso de un artefacto, comprobó que la Tierra sí se movía y lo hacía alrededor del Sol. Descartes fundamentó la idea del movimiento o digamos, dio los pasos para que se desarrollara el álgebra, y el álgebra es fundamental para que se desarrollara la física. Y Newton, a su vez, también desarrolló la idea de que el universo se mueve por unos principios que podemos enunciar y describir matemáticamente. Eso fue clave. Entonces, bueno, ¿esto a qué nos lleva? A que por esta época, que es más o menos hacia el siglo XVII, Bacon es como el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, se consolida una visión filosófica que se llama el mecanicismo. Y ahí hay una imagen que es clave y es el reloj de pared del siglo XVII. Los relojes, ustedes no se imaginan lo que los relojes cambiaron la humanidad, pero es que era increíble. O sea, si uno lee las crónicas y cosas de esas épocas, los relojes eran una maravilla. Y porque saber que un reloj constantemente estaba midiendo el tiempo con precisión cambió mucho la mentalidad de los europeos. Ahora bien, relojes ha existido toda la vida, desde los relojes de sol que utilizaron los griegos. Pero esta idea de como con unos engranajes hacer relojes, eso cambió demasiado la mentalidad de los europeos. Entonces, bueno, voy a leer este pedacito que dice: a partir de la constitución de la mecánica como ciencia, más desarrollada especialmente a partir de Galileo, Descartes y Newton, esta ciencia apareció como paradigmática. Es decir, si se podía explicar todo con unas leyes mecánicas o con unas leyes físicas, como que la filosofía debía dedicarse a eso, a buscar esas leyes. Dice: en la medida en que el reloj fue durante mucho tiempo el prototipo de máquina, que por otra parte liga el tiempo con el espacio que debe recorrer el péndulo o las agujas de su esfera, apareció como el modelo de las concepciones mecanicistas de los siglos XVII y hasta mediados del XIX. Por ello, es corriente encontrar muchas explicaciones filosóficas y científicas en las que se recurre al reloj como metáfora. Por ejemplo, en la armonía preestablecida de Leibniz. Entonces, Leibniz fue un filósofo alemán que él consideraba que el cuerpo y la mente estaban sincronizados como un reloj. Él decía, o sea, la metáfora del reloj significa, una vez, voy a decirlo en términos muy simples, una vez usted cuadra la hora del reloj, el reloj sigue marcando la hora con precisión hasta que se le acabe la fuerza.
Y eso, como les digo, eso es algo que a los europeos los dejó fascinados. Porque ya la hora no dependía del sol, ahora la hora dependía de la máquina. Y tener control sobre el tiempo, pues imagínense. O sea, hasta el día de hoy dependemos de poder decir a tal hora nos vemos. Entonces, a partir del siglo XIX se irán desarrollando otras ramas de la física, especialmente la termodinámica y el electromagnetismo, así como otras ciencias, especialmente la biología evolutiva, que no podían ser simplemente reducidas a la mecánica. Por otra parte, la misma mecánica empezaba a experimentar notables cambios que dieron lugar a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que hasta el siglo XVII, digamos, se consolidó como una gran visión del mundo la idea del mecanicismo, de que el mundo se podía, o los seres vivos se podían ver como máquinas. Y eso también es clave en la idea de la tecnología. Vamos a ver más adelante en esta diapositiva. Acá, bueno, este también es un video cortico donde explican qué es el mecanismo. Hay imágenes de la época. Esta época del siglo XVII es clave porque se empiezan a desarrollar las máquinas. Y la máquina es un paradigma esencial de la tecnología. Es decir, casi que pensar en tecnología es pensar en máquinas. ¿Y qué es una máquina? ¿No? Entonces, para los mecanicistas, la máquina está en la naturaleza. Copiar la naturaleza es crear máquinas. Entonces, aquí les dejo unas preguntas aquí al lado izquierdo, unas preguntas para que las vayan pensando a medida que en este video. Este video es como de 4 minutos. La primera pregunta ¿es un animal en esencia una máquina perfecta? La otra ¿se puede entender nuestro cuerpo como un sistema hidráulico? Y la última, ¿es Dios ante todo un ingeniero? Fíjese el mecanicismo, cómo llevó incluso a ver a Dios como un ingeniero. O sea, siglos atrás decir Dios es un ingeniero, eso era una blasfemia. Pero para la época del mecanicismo tenía lógica decir, oye, Dios es como un ingeniero. Profe, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que pues, en este momento me tengo que retirar, pero quería darte las gracias por esta reunión y pues después terminaré de verla completa. Pero pues, Listo, me tengo que perfecto. retirar, infortunadamente, en este momento, pero pues igual, muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Con gusto, Diego, cuídate. Mecanicismo. El mecanicismo es la idea de que el mundo en su conjunto es una inmensa y complicada máquina que se puede explicar a través de las leyes del movimiento y que en física se conoce como dinámica. El mecanicismo se desarrolló en el siglo XVII y su principal exponente fue René Descartes. Para Descartes, los animales son máquinas que se mueven por sí mismas, a lo que se le conoce también con el nombre de autómatas semovientes. La palabra autómata, de acuerdo al diccionario, significa máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado, mientras que la palabra semoviente hace referencia a lo que se mueve por sí mismo. Para el mecanicismo, el funcionamiento del cuerpo humano se explica a través de las leyes de la dinámica. Descartes comparó el cuerpo con un sistema hidráulico, como el que usaban las fuentes de la época, en donde los nervios del cuerpo humano son como los tubos de esas fuentes. Los músculos y los tendones son el mecanismo que sirven para el movimiento. El agua vendría a ser la representación del espíritu. El corazón, la fuente de donde proviene el agua. El cerebro sería el canalizador del agua y el alma sería el fontanero que cambia o controla la apertura de los tubos.
El mecanicismo cartesiano no niega la existencia de Dios, sino que al contrario, así como una máquina construida por el hombre manifiesta la habilidad del ser humano, la perfección de la máquina del mundo nos remite a un autor divino. Listo. Entonces ahí tenemos otro paso más en esta comprensión de qué es la tecnología, qué es lo tecnológico. Vamos a dar otro elemento más. Profe, una pregunta. Señor, Pero según el mecanicismo, ya la tecnología tiene un papel fijo que no se puede cambiar, porque por ejemplo los humanos que evolucionan claro, no, y las máquinas también pueden evolucionar. gracias por esa pregunta. En la época precisa del mecanicismo no existía la idea de evolución, pero sí existía la idea de imitar la naturaleza. O sea, es decir, la idea de la máquina era como copiar la naturaleza. En ese sentido podía evolucionar, pero no podía llegar, o sea, no podía superar, digamos, lo que la naturaleza misma hace. Entonces, por un lado, no se tiene una visión evolutiva, sino más bien una idea de que se va aproximando el hombre a una copia cada vez más fiel de lo natural en lo artificial. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, Profe, entonces, señora, perdón, ¿podría repetir esa última idea? ¿La podrías como parafrasear otra sí, vez? que entonces para los mecanicistas, la naturaleza era como el límite. Es decir, lo que el hombre hace artificialmente se debe parecer a la naturaleza. Cada intento que el hombre hace tiene un límite y ese límite es copiar con exactitud la naturaleza. Pero eso no significa que haya como una evolución, sino simplemente como diferentes grados de irse aproximando a ese modelo que es la naturaleza. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora llegamos a un punto, digamos, al siglo XX, que el siglo XX, pues obviamente después de la revolución industrial y bueno, las revoluciones industriales, porque no solamente hemos vivido una, hemos vivido 4 revoluciones industriales. Entonces, pues las revoluciones industriales han cambiado el paradigma precisamente del mecanicismo. Y es que, ¿cuál era el límite del mecanicismo? Como lo veíamos en el video, el límite del mecanicismo es el alma no la puede reemplazar nada. Así como el alma es la que maneja los flujos del agua y las tuberías del cuerpo, ¿sí? Pero resulta que hoy en día no necesitamos un alma consciente o algo así, porque ya las máquinas pueden hacer eso. O sea, no necesitan que el hombre las maneje, las máquinas se manejan a sí mismas. Y eso sobrepasa las ideas del mecanicismo. Bueno, y llegamos aquí a un texto que es súper clave, que yo les voy a pedir que lo exploren, no que lo lean porque debería ponerse una carga pesada, pero que lo exploren. Ese texto clave se llama Die Frage nach der Technik, de 1954, de Martin Heidegger. Bueno, ese es el título en alemán. Die Frage nach der Technik, la pregunta por la técnica o lo tecnológico, de 1954. O sea, aquí coloqué una imagen del libro en una versión en español. Es un libro que se publicó en español. Bueno, hay varias versiones, pero esta es una viejita que se llama Ciencia y Técnica, de Martin Heidegger. ¿De qué se trata? Este texto de Heidegger
no busca dar una definición simple de la técnica, sino provocar una reflexión profunda sobre su naturaleza metafísica, su modo particular de revelar el ser y los peligros y posibilidades que encierra para la existencia humana. Ya esto lo vamos a, esto que está aquí en negrita ya lo vamos a desarrollar ahorita con detalle. ¿Cuál es la naturaleza metafísica de la técnica? Es decir, ¿qué dominio de la realidad es el que tiene la técnica? Por otro lado, ¿cuál es nuestra conexión con la técnica? ¿Por qué la técnica está tan presente entre nosotros? ¿Y cuáles son los peligros que encierra para la existencia humana? Entonces, en ese texto, dice Heidegger, nos invita a pasar de una comprensión puramente instrumental de la técnica. ¿Cuál es la comprensión instrumental? Es que la técnica o las tecnologías en general simplemente son medios que usamos para hacer cosas, son herramientas básicamente. Él dice, no, esta idea de que la tecnología simplemente son herramientas nos está llevando a una ingenuidad costosa. Y lleva a la reflexión para mostrar que la técnica tiene un poder configurador de nuestro mundo y de nosotros mismos. Entonces vamos a mirar un poquito más en detalle esto. Bien, ese ensayo es fundamental para cualquier curso que uno haga de tecnología. Yo me imagino que muy probablemente en la universidad, si van a ver algo que tenga que ver como con la parte filosófica de la tecnología, les ponen a leer este ensayo de la pregunta por la técnica. Entonces, tiene estas ideas. 6 ideas en particular. Primero, la técnica no es meramente un medio. Esa es una comprensión clave. Y es la idea, esta visión instrumental de que esta visión instrumental viene desde Bacon. Cuando Bacon propuso el novum organum, él decía, el conocimiento se tiene que aplicar, o si no, pues no vale la pena aprender o investigar algo si eso no se puede aplicar. De ahí, digamos como que se consolidó la idea de que las técnicas, los aparatos, las herramientas, simplemente son medios para avanzar cada vez más en el conocimiento. Pero Heidegger dice que no. Heidegger dice, critica la concepción común de que la técnica es solo un instrumento neutral en manos del ser humano para alcanzar fines. Si bien reconoce que esto es correcto, argumenta que esta visión instrumental no revela la verdadera esencia de la técnica. O sea, el hecho de que nosotros utilicemos nuestro conocimiento para fabricar herramientas no quiere decir que la técnica o lo tecnológico sea eso, sea nuestra capacidad para crear herramientas. Va más allá. Entonces, él pasa a un segundo nivel y es la técnica como desocultamiento. Y esto es clave. Dice, para Heidegger la técnica es una forma en que el ser se revela o se desoculta. En griego, aletheia, que significa verdad como desocultamiento. O sea, ¿qué es desocultar? Desocultar es sacar a la luz algo que está oculto. Y Heidegger dice, esa es la verdadera esencia de la técnica. La técnica es la capacidad de desocultar, de revelar cosas que no nos imaginábamos que existían. Es como una potencia, ¿sí? Es algo muy potente. La técnica es muy potente en ese sentido porque la técnica es aletheia. La técnica es desocultar los secretos de la naturaleza. Eso es lo que Heidegger ve como la esencia de la técnica. Dice, al igual que las artes en la antigüedad eran formas de hacer surgir algo de lo oculto a lo manifiesto, la técnica moderna también hace, pero de una manera particular. Entonces, claro, volviendo al concepto de techné, un
un escultor es un tecné, es alguien que tiene un conocimiento técnico, y un escultor puede ver o sacar de un bloque de mármol una estatua. Tiene esa habilidad, su conocimiento le permite sacar, como que desocultar la estatua del bloque de mármol. Pero Heidegger dice, pero ahora, en los tiempos modernos, el desocultar es mucho más delicado, porque ese desocultar es conocer, o sea, ver la estructura más profunda de la realidad y desocultarla. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues obviamente, por ejemplo, entender la estructura atómica, entender la estructura celular, ¿sí? Como esa capacidad de conocimiento que va a lo que por siglos fue un misterio y lo desoculta. Eso es la gran característica de la tecnología, por lo menos en la parte que corresponde al conocimiento. Además de eso, además de aletheia, la técnica también es disponer, que en alemán es Gestel. Dice, como esencia de la técnica moderna no es un simple hacer humano, sino un disponer, Gestel, de la naturaleza de una manera, es una manera de interrogar a la naturaleza para que entregue energía y recursos que puedan ser almacenados y utilizados eficientemente. Bueno, aquí podemos decirlo así, piénsalo en términos de una represa hidroeléctrica que dispone del río para crear energía. Eso lo dice Heidegger ahí en la pregunta por la técnica. Imagínense las represas. ¿Se han visto represas? Bueno, yo creo que todos las hemos visto, así sea por fotos. Una represa tiene una capacidad brutal de producir energía. Cuando sucedió, cuando hicieron lo de Hidroituango en Antioquia, precisamente un accidente con eso, porque cuando se retiene esa cantidad de agua y luego se libera o el agua se escapa, la inundación y la fuerza del agua es brutal. Entonces Heidegger pone ese ejemplo. Mire, ¿qué es una represa? Una represa es contener una cantidad de agua para poner a toda esa agua a producir energía eléctrica. Y eso es, ¿cómo diríamos? Bueno, voy a decirlo así, eso es monstruoso, poder hacer eso, que los seres humanos sean capaces de crear energía acumulando agua y luego moviendo todas esas toneladas cúbicas de agua para producir energía. La energía que eso produce es muy, muy brutal. Un accidente en una represa es algo monumental. Entonces, eso es lo que tiene la técnica. La técnica desoculta. O sea, el hombre no sabía, por muchos siglos no supo cómo producir energía y luego se da cuenta que la fuerza hidráulica puede producir energía. Y ahora es capaz de hacer hidroeléctricas enormes, contener un río o algo así. Entonces, a esa capacidad, eso lo llama Gestel. Ahora, hay una diferencia con la técnica griega, que era la de Aristóteles. Heidegger dice, contrasta la técnica moderna con la técnica de los antiguos griegos, que estaba más ligada a la artesanía, a un dejar ser de las cosas. Claro, como les ponía el ejemplo de Aristóteles, una cosa es saber, por ejemplo, para qué se utiliza, no sé, el agua de caléndula, o la caléndula se puede utilizar para las inflamaciones, pero mucha caléndula puede ser dañina. Entonces, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos síntomas, la caléndula, entonces eso es un arte, la botánica es un arte, saber utilizar los recursos naturales para hacer cosas, eso es una técnica. Pero Heidegger dice, pero esa técnica de los griegos no tiene nada que ver con la técnica actual. ¿Por qué? Porque es que la técnica de los griegos respetaba los límites de la naturaleza. En cambio, la técnica contemporánea no respeta los límites de la naturaleza.
Entonces, bueno, aquí está esta fotografía de Heidegger. Entonces, eso lleva a 3 ideas clave en la pregunta por la técnica. Y es, primero, que la técnica encierra peligro. El disponer o gestel de la técnica moderna conlleva un gran peligro, dice Heidegger. Y es que al reducir la naturaleza a un mero fondo de recursos disponible para la explotación, también tiende a reducir al ser humano a un mero componente de este sistema técnico, un trabajador, un consumidor más. O sea, perdemos la capacidad de relacionarnos con el mundo de una manera más contemplativa y reflexiva. O sea, la tecnología es ante todo explotar, ¿sí? Tiene como esa dimensión. Tiene la capacidad de convertir todo el mundo en un fondo de recursos. Cualquier cosa sobre la cual digamos, se proyecte la matriz de la tecnología, ve el mundo como una fuente de recursos. Y esa fuente de recursos se explota. Y al crear ese sistema de explotación, el ser humano mismo simplemente pasa a ser un eslabón en la cadena. Ese es el peligro del que habla Heidegger con el tema de la técnica. Luego él dice que hay, frente a ese peligro, hay una posibilidad de salvación. De nuevo, cuando Heidegger escribe esto, fue cuando pasó lo de la bomba atómica. Entonces, muchos intelectuales quedaron pero profundamente conmovidos con esto de la bomba atómica. Y otras cosas, por ejemplo, la agricultura, que eso es algo que también impactó mucho en los años 50 y 60 a la humanidad. Y es, no sé si los de economía recuerdan haber estudiado algo de lo de Malthus, como el principio malthusiano de la disponibilidad de recursos. Sí, profe. ¿Lo puedes explicar, por favor? Pues no vimos el concepto como tal, pero obviamente cuando estamos hablando de economía IB, pues hay como unos 8 conceptos claves y pues el que siempre tocábamos era el de la sustentabilidad, que fue lo que mencionaste. Entonces, pues prácticamente eso relaciona como la escasez, entonces también como la oportunidad del hombre pues en el como en el mercado, como la capacidad que tiene de trabajar y cómo cuidar a las futuras generaciones, pero siempre fue en un plano muy general y muy social, no tanto como teórico. Ah, bueno, bien, está bien. Entonces, resulta que este señor Thomas Malthus, que fue un economista inglés, él veía, o sea, él siguió un poco como la línea de la teoría de la evolución, y es que la vida es lucha por la supervivencia. Entonces, para la lucha por la supervivencia se incrementa cuando aumenta la población, porque los recursos no aumentan en la misma proporción que la población. Entonces, Malthus siempre veía eso. Malthus decía, si crece mucho la población, los recursos no alcanzan. Por lo tanto, la escasez de recursos va a hacer que la población se acabe. Entonces, Malthus veía, por ejemplo, que las guerras eran una buena manera de regular la población para que se mantuviera en unos márgenes sustentables. Bien, ¿qué pasa entonces con este principio de Malthus? Pues que por los años 60, gracias a la tecnología, hubo algo que rompió el paradigma de Malthus. Y eso se llamó la revolución agrícola. Y la revolución agrícola fue que el hombre los seres humanos descubrieron técnicas para modificar las semillas y técnicas de cultivo y de irrigación que hicieron, a pesar de que la población del planeta aumentó, los recursos no faltaron. Porque lo que Malthus veía desde su óptica del siglo XIX era que si, por ejemplo, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas, la humanidad iba a colapsar porque los recursos se iban a acabar y tal. Y mire ya la cantidad, vamos como yo no sé cuántos, como 8 o 9 billones de personas, y sigue habiendo recursos. Pero la tecnología es clave en eso.
la tecnología que llevó a cabo o que se llevó a cabo a través de la revolución agrícola, por ejemplo. Entonces ahí está. Entonces, bueno, Heidegger dice, eso es un peligro enorme. O sea, lo que hace la tecnología es súper peligroso en el sentido de que ve la naturaleza como, como algo que se puede explotar siempre. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología ve los metales raros y los minerales como una fuente valiosísima para los carros eléctricos y para las baterías de los celulares. Y donde quiera que haya esos minerales, ahí llega la tecnología y explota esos ecosistemas para apropiarse de eso como recurso. ¿Y quién para eso? Como no hay nadie que lo pare, entonces Heidegger dice, ese es el gran peligro. Bueno, pero él dice, hay una posibilidad de salvación. Dice, a pesar del peligro, Heidegger también vislumbra una posibilidad de salvación precisamente en el reconocimiento de este peligro. Al comprender la esencia de la técnica, podemos adoptar una actitud más libre y consciente hacia ella. Entonces aquí es clave el papel de la filosofía, fíjese. O sea, nosotros, para decirlo en estos términos simples, sin filosofía o sin una reflexión filosófica, nunca nos hubiéramos dado cuenta que estamos en un sistema de explotación y sobreexplotación y que necesitamos ser conscientes de ello. Entonces es a través de la reflexión filosófica, por ejemplo, cuando Heidegger escribe esto, que esto fue hace más de 60 años, cuando él lo escribe, inmediatamente como que, wow, pone al mundo y a las organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales a pensar en eso seriamente. Entonces ahí está una función de la filosofía. Ahora, termina diciendo, la importancia de la pregunta para Heidegger, la pregunta por la técnica, es fundamental para poder relacionarnos con ella de una manera más auténtica, que eso es un concepto clave en Heidegger. Detenernos a reflexionar sobre su esencia es el primer paso para no ser dominados por ella. Bien, entonces con esto vamos terminando el recorrido de la naturaleza de la técnica, pero aquí ya con Heidegger lo que estamos viendo es también cuál es su impacto sobre las sociedades y sobre el ser humano, ¿sí? El ser humano está en una relación peligrosa con la técnica y si no se percata del peligro, digamos como que puede morir inocentemente, sin haberse dado cuenta de las dimensiones monstruosas que puede llegar a tener la técnica. Bien, les recomiendo este podcast, está en Spotify, se llama así, Martin Heidegger, la pregunta por la técnica, segunda parte. No es cortico, mira, 11 minutos 25 segundos, pero como les digo, yo sí deseo que estudien este texto, porque este texto les va a dar muchas bases para si les sale un texto desconocido de técnica, saber de Heidegger les puede dar la mano muchísimo. Entonces les recomiendo que lo escuchen. A mí me pareció bueno. Y una cosa es que Heidegger sí tiene un lenguaje bastante erudito, entonces a veces es difícil seguirle la corriente, pues, pero pues ahí con un podcast uno se va ayudando un poquito. Bien, ahora llegamos a los cyborgs. Entonces, ¿qué es los cyborgs? Que ahora la tecnología ni siquiera está afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, estamos digamos, como lo ven los filósofos, estamos en los albores, como en el momento de nacimiento de algo rarísimo que va a pasar. Y va a pasar que nosotros nos estamos pareciendo a los robots y los robots están pareciendo a nosotros. Y va a llegar un punto en que, ¡boom!, ya no se sabe quién es quién. Ahora, por ahora nos da risa porque, ay, eso parece bobito. Pero así como les decía con el cuento de Asimov, cuando lo de Asimov, todo el mundo, uy, qué chévere esas novelas, pero ahora resulta que los principios de Asimov son aplicables a las deliberaciones sobre inteligencia artificial. Entonces, con el tema de cyborgs, vamos por ese camino, que llegará a un punto, no sabemos en cuánto, pero es muy previsible que ustedes, no sé si yo, pero por lo menos yo creo que ustedes sí van a llegar a ese punto donde, oiga, es que ya uno no sabe cuándo es persona y cuándo es robot.
Y en ese punto, ahí la humanidad dice, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué nos toca? ¿Para dónde cogemos? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, recordemos algunos conceptos. Donna Haraway, que ya la habíamos estudiado, ella escribió el manifiesto Cyborg, y la teoría del cerebro o mente extendida de Andy Clark, que explica cómo la tecnología se integra profundamente con nuestra cognición. Ahora, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Como les decía hace un rato, el hecho de tener una libreta y un esfero para anotar cosas, ya eso es una extensión de la mente. Eso es como una micro SD, pues. Ahora, pero cada vez está más, es más biónica, pues, la conexión. Vamos a ver este corto video donde esta chica, creo que es una profe, explica sobre todo lo del concepto cyborg de Donna Haraway. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. ¿Cuál es la esencia de los seres humanos? ¿Qué son las conciencias opositivas? ¿El ser contemporáneo es humano o es máquina? ¿Por qué releer al marxismo y al existencialismo? ¿Se está erradicando al género? Estas y muchas más preguntas son planteadas y analizadas por Donna Haraway en su ensayo Manifiesto Cyborg, publicado en 1983. Para empezar, es necesario saber que Donna Haraway es una docente e historiadora universitaria de la Universidad de California. Ha centrado su trabajo especialmente en estudios de la mujer y ciencia en general. Ha publicado libros y ensayos tales como Las visiones de un primate, Un manifiesto cyborg y Prefiero ser una cyborg a una diosa, entre muchos otros trabajos. De este video especialmente tomaremos como punto de análisis el ensayo Manifiesto Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a finales del siglo XX. Inicialmente, hay que señalar que la blasfemia nos protege de la mayoría moral interna e insiste en la necesidad comunitaria. La blasfemia no es apostasia, y es por ello que el cyborg se visualiza como una blasfemia dentro de una fe irónica. Pero, ¿qué es el cyborg? Bueno, el cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y un organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Pero para ir más allá de esto, tenemos que saber qué es la realidad social o en qué se basa. Y la realidad social se basa en nuestras relaciones sociales vividas, en las construcciones políticas y un mundo cambiante de ficción. Como miembros de la sociedad, existe entre nosotros una tensión a mantener juntas cosas incompatibles consideradas necesarias y verdaderas. Se ha construido la experiencia feminista de las mujeres, ficción y hechos políticos de gran importancia. El cyborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo. Las fronteras entre ficción y realidad son una ilusión óptica, por lo cual hay que especificar que hay un conflicto marcado en los territorios por el litigio, la reproducción y de la imaginación, lo cual construye fronteras sociales. Se están contemplando cyborgs en diferentes entornos de la ciencia ficción contemporánea, donde se realiza un contraste entre realidad y máquina. Teniendo en cuenta lo anterior, se está codificando la realidad. Vemos cómo en la medicina se hace un contraste entre organismos y máquinas e incluso con los animales entre animal y máquina. Somos cyborgs en cuanto a que somos fabricados de máquina y organismo, condensando la imaginación y la realidad material, lo cual estructura una transformación histórica. Otro punto importante es señalar en este ensayo es que existe una dominación política masculina señalada por el progreso. El marxismo y el feminismo son dos puntos importantes que Donna Haraway señala en este ensayo, ya que se puede evidenciar que el cyborg crea perspectivas a partir de la identidad, las prácticas sociales, el capitalismo, la mente y el cuerpo.
trabajo es la base de la teoría y el feminismo socialista también. Es por ello que la conciencia es un logro. El marxismo plantea la estructura de clases, la alienación sistemática y el trabajo, lo cual está estrechamente interconectado con la estrategia retórica y el método político que genera la comprensión de la opresión y la construcción de cyborgs. Así pues, Donna Haraway expone al socialismo y al feminismo como idealistas. Haraway argumenta que el feminismo radical asimila todas las experiencias de las mujeres y que además en particular incorpora las ideologías occidentales que contribuyen a la opresión de las mujeres. Un cyborg no necesita de una identidad estable y esencialista tampoco. Y es por ello que las mujeres deberían considerar crear coalición en vez de identidad, teniendo en cuenta que estas coaliciones sean basadas en la afinidad. En general se concluye que el mundo cyborg ideal de Haraway consiste en gente viviendo junta, sin miedo de su nexo comunal con los animales y las máquinas. La idea es modificar el propio pensamiento de individuos aislados al pensamiento de la gente como vértices en una red. En este sentido, se puede desarrollar un nexo que no tiene nada que ver con ideas occidentales patriarcales. ¿Por qué es tan importante este tema para los estudios culturales? Y si nos están automatizando, ¿qué sucederá con nuestras identidades? ¿Qué pasará en un mundo sin género? El mundo de Donna Haraway es un lugar extraño y lleno de sorpresas. Multifacética e inclasificable, Haraway despliega una forma de pensar y escribir que aun cuando pueda desconcertar, no suele repeler. Al contrario, aunque este análisis está basado en el manifiesto Cyborg, es interesante poder contrastarlo con otra obra importante de esta historiadora. Seguir con el problema es otra obra que nos da Donna Haraway, la cual ella señala como una obra de ciencia ficción, feminismo especulativo, investigación científica y mucho más. Esta obra se desentiende de muchas de las discusiones y referentes dados en base a la crítica cultural que acostumbra a realizar Donna Haraway, y no lo hace porque sí, lo hace de adrede. En esta obra se destaca la noción de urgencia y la necesidad imperiosa de ponerse a trabajar por la supervivencia del planeta. Seguir con el problema es quedarse con los problemas e insistir en ellos. Es rechazar tanto el fatalismo desesperanzado como la fe cómica. Bueno, vamos a ver hasta acá. Y entonces, un poco, obviamente, como vemos, pues esta chica está haciendo la tarea de que el profe le puso a leer el ensayo y lo tiene que explicar. Pero ahí quiero resaltar cosas. Número uno, el tema de las identidades. Como Donna Haraway, ella parte de la idea del feminismo, y el feminismo tiene que ver con el tema de algo que se ha denominado batalla cultural. Entonces, para proponer su idea de feminismo, Donna Haraway se pone a mirar como el tema de los cyborgs, es decir, cómo estos robots o estos seres artificiales, a medida que se van consolidando como realidades, van a tener unas definiciones o unas identidades, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en que, no sé, en 20 años ya será posible, normal, que tengamos empleados en la casa un robot. Es el robot que, no sé, saque a pasear el perro, haga algo, ¿sí? Haga tareas domésticas. En ese punto hipotético, ¿cómo deberíamos tratar al robot? ¿Quién es o qué es el robot? Entonces, ahí entran los temas de identidad. Ahora, si lo miramos en retrospectiva con el feminismo, la cuestión del feminismo surgió por eso, porque ¿quién es o qué es una mujer? El reclamo que hizo Simone de Beauvoir es que la mujer era un invento masculino. Culturalmente y socialmente la mujer se había definido desde las narrativas patriarcales, es como lo que sabemos del feminismo. Entonces Donna Haraway dice, ¿y qué pasa si la mujer nunca construye una identidad por sí misma? ¿Qué pasará con eso? Entonces, para poder lidiar con ese problema, ella se pone a pensar en los cyborg. Dice, con los cyborg pasa lo mismo, o sea, no pasa nada si por ejemplo, si en el futuro los robots van a ser masculino o femenino, no pasa nada. Igual llegará un momento en que tengan un lugar en la sociedad y los seres humanos nos acomodamos a ellos. Entonces, esas reflexiones le permiten a Donna Haraway como
vuelvo y digo, lidiar con el problema de qué es la mujer, qué es lo esencial de la mujer, si hay algo esencial de las mujeres o no lo hay, si el sexo y el género son coextensivos o no lo son, etcétera, etcétera. Ese manifiesto Cyborg, que si bien es utilizado para la crítica feminista, pues ayuda mucho a pensar sobre todo el tema de la identidad. ¿Qué es un robot? Y sobre todo en un futuro a mediano plazo, cuando ya no podamos distinguir entre uno y otro, ¿cómo van a ser, cómo vamos a ser los seres humanos para definirnos? ¿O vamos a renunciar a la definición de ser humano? Obviamente ser humano es como un concepto fundamental de todo para nosotros. Pero si se acaba el concepto de ser humano, ¿qué queda? Entonces ahí, todas estas reflexiones van por ese lado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Pero para los cyborgs, ¿esa identidad está como determinada o programada? O en ese caso, no tanto, se adapta. Sí, exacto, no tanto, o sea, es algo que está en construcción. Por ahí, recuerda que vimos, habla algo del constructivismo. Entonces, dentro de esta visión, los cyborg es una construcción social. Por ahora, como tenemos todavía los rezagos del mecanicismo del siglo XVII, la tecnología quiere hacer humanoides. Pero después de que se sobrepase la frontera del humanoide, que ya se rompa el paradigma del mecanicismo, van a querer hacer, no sé, como quimeroides, como, no sé, androides con patas de perro y cosas así, o sea, mezclas. Entonces, vamos a llegar a un punto en que no sabemos cómo llamar o considerar eso. Hoy en día las utopías nos muestran sobre todo muchos robots humanos, o donde no se ve la diferencia. ¿Mm? Pero como son transiciones, como son cosas tan indefinidas, no podemos decir a qué va a arribar el ser humano y la máquina en el momento en que creen esa simbiosis. O sea, esa cosa que no se puede distinguir uno del otro. Entonces, por ahora, obviamente no tenemos respuestas, solo lo que tenemos son especulaciones, porque pues la filosofía también va en eso. Siempre la filosofía se ha hecho preguntas que no puede resolver en su tiempo. Entonces, deja planteado el problema, porque lo que está pensando es lo que viene. Y así fue. En la época del Renacimiento, lo que hicieron esas personas fue pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer si ya no todo depende de ir a la iglesia? Entonces se pusieron a pensar cómo sería la sociedad cuando ya no todo consistía en que tocaba ir a la iglesia todos los días o algo así. Entonces ahora estamos los filósofos pensando en, ¿y ahora cómo va a ser una sociedad donde ya no importa si eres humano o máquina? No, por ahí la cosa. Listo, bueno, muchachos. Podría llegar. Entonces, bueno, repasemos conceptos. Pero ahí les dejo como se los dejo como de tarea, ¿no? Para que hagan ustedes ahí la investigación. Tecne, organon, novum organum, mecanicismo, determinismo, aletheia, gestel, máquina, cyborg, mente extendida y antropoceno. Todos estos concepticos ahí para que los repasen el día de la prueba 3. Bueno, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Bueno, voy a tratar de decir algo de filosofía y medio ambiente en 10 minutos. Bueno, filosofía y medio ambiente en 10 minutos. ¿Qué nos dice? Bueno, este tema es bonito porque es muy espiritual, tiene una connotación muy espiritual. La guía dice esto. Dice, incluye la discusión sobre desafíos ambientales y cómo deberíamos reaccionar ante ellos, así como debates como, por ejemplo, si la naturaleza tiene un valor intrínseco o un valor extrínseco, o ambos. Un ejemplo de un texto que podría proporcionar, eso lo dice el IB, un ejemplo de un texto que podría proporcionar fragmentos interesantes para respaldar la exploración de este tema es Hombre y Naturaleza, la crisis espiritual del hombre moderno, de Seyed Hossein Nasr, que es como podemos darnos cuenta, es un filósofo musulmán contemporáneo. Dice, en esta obra, Nasr analiza la relación entre los seres humanos y la naturaleza en diversas tradiciones, como el taoísmo, el budismo, el islam,
conectando la crisis ecológica a la que se enfrenta un mundo con una crisis espiritual más amplia a la que se enfrenta la humanidad. Entonces aquí hay algo que es muy bonito y lo vamos a ver como una constante, y es el problema ambiental tiene que ver con que el ser humano se considera más importante que todos los demás seres. Ese es como todo el origen del problema ecológico. Exploremos rápidamente. Bueno, esto es el contenido requerido, desafíos y degradaciones ambientales, conservación y activismo ambiental, y valor intrínseco, extrínseco, ecología profunda, ecología social y antropocentrismo. Cuestiones importantes: ¿tienen los seres humanos la obligación moral de proteger el entorno natural? El concepto de ahimsa, bueno, realmente no conozco ese concepto. El Tao de la naturaleza, en Lao Tse, la naturaleza como objeto de explotación, que esto tiene que ver también con Heidegger. Desafíos ambientales, agotamientos de los recursos, contaminación, cambio climático, extinción de especies, ecología superficial y ecología profunda. Ahí nos sugiere a este señor Arnaez, que es fundamental. O sea, les recomiendo que, ahorita les voy a mostrar algo sobre ese señor Arnaez, pero vean lo que puedan de él, que es clave. Bueno, empecemos. Una cosa que ha marcado mucho estas reflexiones filosóficas, y es si la naturaleza tiene derechos y a qué se refiere eso. Entonces, un autor que es clave en esto es un señor que se llamó Aldo Leopold y escribió Una ética de la tierra. Entonces voy a leer aquí. Dice: Aldo Leopold nació en Iowa, 1887, murió en Wisconsin, 1948. Fue una reconocida figura en la gestión de la fauna y la conservación de la naturaleza silvestre en Estados Unidos. En el momento en el que el aumento abrupto de la población, otra vez lo de Malthus, y la industria impulsó la reflexión sobre los efectos de la actividad humana. Y escribió un libro que se llama Sand County Almanac, una obra póstuma a la que dedicó sus últimos años. Reúne ensayos y relatos de su vida en el campo que expresan con gran sensibilidad y lucidez sus cavilaciones sobre la naturaleza y el progreso. Desde una concepción no antropocéntrica, esto es clave. Todos estos filósofos ecólogos que vamos a ver, ellos dicen: tenemos que cambiar el paradigma antropocéntrico. Tenemos que dejar de pensar que el ser humano es el ser más importante del planeta. Bueno, ahí está. Entonces, fíjese que él habla de comunidad biótica. Comunidad biótica, esos son conceptos que ustedes de pronto ven en biología. Biótico, abiótico. Él dice: debemos empezar a pensar que lo más importante es la comunidad biótica, no el ser humano ni la sociedad humana. Bien, eso fue este señor Aldo Leopold, que vivió en la primera parte del siglo XX. Luego tenemos acá otra persona que es súper importante, Thomas Berry, que es un sacerdote. Bueno, este autor nos sirve para que esta pregunta: ¿cómo se relaciona la jurisprudencia de la tierra con el derecho y los derechos de la naturaleza? ¿Por qué? Porque uno de los temas es: ¿tiene la naturaleza derechos? ¿Cómo sabemos? Creo que alguna vez tuvimos esa discusión en clase. ¿Un río tiene derechos? ¿La lluvia tiene derechos? ¿Un trueno tiene derechos? Entonces uno diría: pues sí, porque pues uno le reconoce los derechos. Pero estos ecólogos van a unos niveles muy desafiantes. Vamos a leer. Dice: la idea de los derechos de la naturaleza fue explorada por primera vez por el jurista Christopher Stone en 1972, eso es muy reciente. Su reconocimiento en los sistemas jurídicos occidentales constituye un paso importante hacia una orientación ecocéntrica. ¿A qué se refiere? A que cada vez más en las legislaciones de los países se reconocen derechos de la naturaleza. Es una herramienta jurídica, entre otras, que permiten un cambio de paradigma. Sí, entonces digamos, por ejemplo, si algo tan básico que hoy en día es para nosotros, pero que por siglos no hubo, que una persona, aun siendo el dueño de la mascota, no le puede hacer daño porque esa mascota tiene derechos y los derechos no se los da el dueño. Entonces ahí hay un cambio de paradigma importante. Dice: la jurisprudencia de la tierra incluye el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero nos desafía a reconocerlos como derechos inherentes, que es
lo de valor intrínseco y extrínseco a cada elemento de la vida y no una extensión de los derechos humanos. O sea, ahí también hay un cambio de paradigma fuerte. Entonces, esta frase de Thomas Berry me parece clave. Dice, el universo no es una colección de objetos, sino una comunión de sujetos. Eso tiene que ver mucho con esta idea también de Chalmers, y es que la conciencia está en todo. O sea, la conciencia no es solamente el cerebro. La conciencia puede estar, o sea, los animales son conscientes, un árbol es consciente. O sea, en los filósofos contemporáneos se está moviendo mucho esta idea de que la mente y la subjetividad no es solamente el ser humano. Entonces, bueno, aquí hay una entrevista que me conseguía Thomas Berry. Bueno, creo que por tiempo no lo alcanzamos a ver, eso, pero solamente él no es hablando así como una teoría muy profunda, sino más que todo como él justificando por qué hay que cuidar la tierra. Thomas Berry creía que la gran obra de este siglo era la transición de una relación de explotación del planeta a una relación respetuosa entre los seres humanos y la tierra, en la que el valor inherente y los derechos de cada miembro de la comunidad de la tierra se experimenten, reconozcan y respeten. Eso es como el resumen de la entrevista que él hace ahí. Bueno, y comparemos con Laudato Si. Este sí me parece clave por el momento que estamos pasando hoy en día. Resulta que Laudato Si es la carta encíclica que escribió el Papa Francisco en el año 2015. Y en esa es un manifiesto ecológico. Ahora, en el año 2020, el Papa Francisco invitó a todos los católicos y personas de buena voluntad a celebrar el 5º aniversario de esta importante encíclica y pasar a la acción para cuidar mejor de nuestra casa común. Él llama así al planeta, lo llama casa común. Y dice, también en 2020 el Papa Francisco emitió una exhortación apostólica llamada Querida Amazonía, que se basó en gran medida en Laudato Si. Este video sí lo va a poner, es cortico, y creo que, ya vamos a hablar sobre eso. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Listo, entonces, ahí nos damos cuenta que todas estas filosofías son muy espirituales. Desde este señor musulmán, desde Thomas Berry, que también es sacerdote. Hay muchos que no son necesariamente católicos, ni cristianos, ni musulmanes, pero son muy espirituales y ellos creen como que el planeta tiene un alma o un espíritu o una conciencia. Todos tienen una conexión muy espiritual entre todos ellos. Este es el señor que les comentaba al comienzo, Arnaez. Él creó el concepto de ecología profunda y ese es un señor que es un filósofo curiosamente comprometido con lo que él piensa, porque él no solamente da conferencias en universidades, sino que él vive los ecosistemas, o sea, digamos que se nutre mucho de su pensamiento de ir a esos lugares y reflexionar sobre lo que queda del planeta.
Voy a leer ahí rápidamente, dice, a veces llamada ecosofía, la ecología profunda ofrece una definición, la ecología profunda es una teoría, una definición del yo que difiere de las nociones tradicionales. Es un movimiento social que a veces tiene connotaciones religiosas y místicas. El término se originó en 1972 con el filósofo noruego Arne Naess, quien junto con el ambientalista estadounidense George Sessions desarrolló una plataforma de 8 principios organizadores para el movimiento social de la ecología profunda. La ecología profunda se distingue de otros tipos de ambientalismo al plantear afirmaciones filosóficas más amplias y fundamentales sobre la metafísica, la epistemología, la ética ambiental y la justicia social, que es también lo que dice el Papa. O sea, cuando decimos, por ejemplo, cuestiones de que no es el puro ambientalismo de, hey, no maten las ballenas, hey, no contaminen las playas, no es solamente basado en un concepto como sustentabilidad, sino que es un concepto casi que místico, casi como que es que hay que respetar. Si somos, por ejemplo, de la perspectiva cristiana, hay que respetar la creación de Dios, o de una perspectiva puramente espiritual, hay que respetar esa playa, porque esa playa es un ecosistema que respira y que vive, y que nosotros no podemos dañar esos procesos. Es un respeto muy profundo el que proponen estas filosofías, que va más allá, vuelvo y digo, del concepto de sustentabilidad, que es lo que uno encuentra en los ODS y ese tipo de cosas. Entonces aquí están los principios de la ecología profunda, el valor intrínseco. Todos los seres vivos tienen un valor intrínseco, independiente de lo que el hombre diga, digamos. Igualdad biosférica, que todas las especies de la biosfera tienen derechos. Eso ahí es algo interesante, porque uno dice, o sea, sobre todo si entran en conflicto los derechos. Ecocentrismo es el principio de que se debe priorizar la salud y el bienestar de los ecosistemas. O sea, un ecosistema es más importante que cualquier otra segmentación de la realidad. Interconexión también enfatiza que todas las formas de vida están interconectadas y son interdependientes. El quinto, bueno, no lo traduje porque al traducirlo no sabía cómo explicarlo. El quinto es self-realization y self-actualization. Entonces, o sea, como que son dos cosas diferentes. El yo ecológico y la autorrealización en el marco de la ecología profunda implica reconocer la interconexión de los humanos con el mundo natural más amplio y darse cuenta de que el bienestar de toda la Tierra es esencial para la realización humana. Vida sostenible es otro principio y el otro principio es aprecio por la naturaleza. Bueno, vamos a ver hasta acá, sí alcancé. Ahí alcancé como a presentarles ¿dónde estoy? Alcancé a presentarles como los contenidos. Ya lo que nos falta es hacer una pruebita, mirar. Lo que quiero es la próxima vez que tengamos una oportunidad de leer un texto y leer una respuesta de un estudiante y calificarla para darnos cuenta más o menos qué es lo que se debe hacer ahí. ¿Listo, muchachos? Bueno. Profe, Señora. ¿puedes enviar la presentación, por favor? Sí, claro. Sí. Gracias. Y también comparto la grabación. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana entrante. Cuídense. Chao, profe. Nos profe. vemos. Chao, profe. Gracias. Feliz tarde. Abrazos, cuídense.